Hola a todos, ¿cómo están? Espero que sean de lo mejor. El día de hoy yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a el canal sin un buen nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de la más reciente película de terror que se acaba de estrenar en México. Estamos hablando de La Hora de la Desaparición, en inglés subtítulo original siendo Weapons. Entonces hay cosas muy interesantes de las cuales hablar, pero antes vamos a empezar con quién es el director. Porque la película está dirigida por Zach Cregger. Zach Cregger es el director que anteriormente hizo la peli de Bárbaro. Bárbaro es una peli que a mí me gusta mucho. Es una película que va a tener varias cosas en común con Weapons, en el sentido de tanto la ambientación como la manera en la que maneja el ritmo, tanto en la manera como en la que te maneja el mismo terror de la película, porque es muy interesante. Y también Bárbaro es muy interesante porque al mismo tiempo que Weapons es una película que se suma mucho la primera vez que la ves al no saber absolutamente nada de la película. Solo tienes que saber lo mínimo porque las sorpresas son parte importante y circunstancial de la misma experiencia. Tenemos algo súper interesante cuando estamos viendo tanto Weapons como Barbarian, aunque es verdad de que al final a mí el tercer acto de Bárbaro no me termina de gustar, es un acto que no me termina de encantar. Algo interesante de Zach Cregger es que esta persona tuvo sus inicios no en el terror sino en la comedia, algo parecido a lo que hizo por ejemplo Jordan Peele, y después saltaron al terror, y se nota bastante, no solamente en un apartado que vamos a decir ahorita, no solamente en el sentido de que son películas que tienen humor y tienen bastante humor, porque con el humor principalmente lo que aprenden varios de estos directores es el timing, es saber usar sus tiempos y saber cuándo hacer sustos, cuándo no hacer cosas. Y obviamente en el caso de Cregger, más que en el caso de Jordan Peele, porque Jordan Peele lo mantiene todo más serio, pues también lo que hacen es que tienen un terror mucho más relajado, un terror mucho con humor. Y cuando hacen cosas que tal vez están pensadas para tomarse en serio, pero que por la manera en la que está retratado, la manera en la que te está contando y la manera en la que se está viendo en la película, y termina dando risa sin ser la intención principal del director. Por eso, y en este caso, tanto en el caso de Weapons como en el caso de Bárbaro, son películas que tienen mucho humor voluntario. O sea, son películas que saben cómo cortarte la atención de todo lo que estás viendo para simplemente como que soltarte una pequeña carcajada, para soltarte una risa, y eso la verdad es que se agradece mucho porque es bastante interesante. Es un año muy interesante en lo que hemos visto de terror. Películas como Companion, películas como Sinners, películas como Together, o inclusive que aún no se estrenan aquí en México, pero que he escuchado cosas maravillosas como Let's Bring Her Back. También hay una peli mexicana que se ve bastante interesante. Por ejemplo, también se ve muy interesante cosas como Him o como La Hermanastra Fea. Hay películas muy interesantes que se van a estrenar y que ya se estrenaron, que lo que hacen es que están armando un año muy interesante en el terror, un año bastante curioso, porque todas estas películas están clasificadas como terror, pero no es el mismo terror, no es el terror que ha como que dominado la taquilla o ha dominado la industria en los últimos años. Todos son muy diferentes, todos tienen su propio estilo, todos tienen su propia manera de contar las cosas, y aún así sigue siendo terror, y es interesante en lo mucho que está nutrido este año, o bueno, los últimos años en general, o sea, lo mucho que ha estado nutrido el terror, y a mí me encanta, y a mí me fascina, porque al final de cuentas el terror no solamente son sustos baratos, sino que va mucho más, y es mucho más interesante que estas lecturas muy sencillas, muy de primera mano. Entonces, como que me alegra que siendo un año, que cuando un año termina siendo flojo en algunos otros aspectos, el terror termina rescatando buenas películas, el terror termina siendo lo más interesante que estamos viendo actualmente en Hollywood, y eso me encanta, y esto me gusta bastante bien. También tienes cosas como Shelby Oaks, que aún no se estrena, que también se ve súper interesante, y también es terror, y posiblemente el terror termina adueñándose de varias listas este año, al final del año. Es una película que, como ya lo mencioné, al mismo tiempo que Bárbaro, es una peli que gana mucho mientras menos sepas de la misma. O sea, y en este caso los trailers han hecho un excelente trabajo al no contarte absolutamente nada. De hecho, la sinopsis más sencilla de la película: un día a las 2:17 de la mañana, todos los niños de una clase desaparecen sin ninguna explicación, simplemente se levantaron de sus camas, salieron de sus casas y nunca más los volvieron a encontrar. Eso es con lo que inicia la película, ese es el monólogo inicial, y a partir de ahí lo que vamos a tener es un viaje bastante interesante. Lo que vamos a ver desde la perspectiva de diferentes personajes, desde el personaje de la maestra, la señorita Gandhi, uno de los padres, que es Archer Graff, un policía, y hay otras dos historias que
lo voy a dejar así un poco, porque lo que nos va a contar es un poco un tipo de narrativa más episódica. ¿A qué me refiero con esto? Que al estar separado por estos personajes, por la narrativa de los personajes, vamos terminando de entender la historia conforme vamos viendo la historia de los demás personajes. O sea, tenemos historias individuales que están contándote una historia gigante mientras estás viendo lo que pasa en sus vidas. Entonces, lo que termina siendo esto es una narrativa muy interesante. Tenemos la introducción del personaje, va construyendo un punto de tensión, y cuando tenemos el punto más alto de la tensión, cambiamos de personaje. Entonces tenemos esta gráfica que se va repitiendo varias veces a lo largo de la película, se repite una y otra vez, que lo que termina siendo, de punto de vista del espectador, es que termina siendo una narrativa mucho más ligera, y termina siendo que la película, a pesar de que dura 2 horas, se pase completamente volando y no sientas por completo lo que estás viendo, hasta el punto en el que, por lo menos yo lo sentí de esa manera, que yo me estaba entreteniendo tanto con la película que de repente dije, esta película ya va a terminar, y una parte de mí es como, pero no quiero que, o sea, como que quiero seguir sabiendo de estos personajes, como que quiero seguir sabiendo otra historia. Es como cuando, por ejemplo, cuando estás viendo una serie y te gusta tanto y te atrapa tanto que ves otro capítulo y ves otro capítulo y ves otro capítulo, y cuando te das cuenta han pasado toda una tarde, han pasado 6 horas, 7 horas de que te echaste toda una temporada completa, pero no importa porque está tan entretenida que pudo haber durado otros 2 capítulos y lo hubieras disfrutado de la misma manera. En este caso, obviamente, ya lo dije, la película no dura tanto, dura 2 horas 10 minutos aproximadamente, y se pasa completamente volando, y es súper divertida, es súper entretenida de ver, es súper dinámica. Como ya lo dije, tiene un humor muy marcado y que tal vez para muchas personas puede sacarlo un poco de onda lo relajado que es esta película en cuanto a qué hace con el terror, qué hace con el humor, qué hace con estas cosas, porque también no es un terror, como ya lo dije, es un terror diferente, no es un terror que ha dominado la industria de screamers, de todo esto, porque casi no utiliza sonidos fuertes, casi no utiliza imágenes impactantes. De hecho, son muy pocas las veces que lo ocupa, como por ejemplo Together, pero se ocupa varias técnicas del terror que juegan un poco inclusive con esto. El director como que sabe lo que el espectador ya sabe de películas de terror, en el sentido de si usamos este movimiento, si de repente la cámara se centra, nos ponemos en un POV y se centra mucho en un punto, nos está esperando un screamer, y la película como que juega con estas expectativas del espectador, que sabe cómo se manejan los géneros actualmente, y aún así no le importa tanto la película, lo que el espectador no reciba este screamer. Se ha hablado mucho de que si es una peli perfecta, de que si es, por ejemplo, sale con un 100% en Rotten Tomatoes, sale con muy buenas calificaciones en otros medios, y hombre, es una buena película, es una película muy entretenida. Tal vez al ver muchas personas que le están encantando, muchas personas que están maravilladas por esta película, tal vez es verdad un poco que lo que consigue en mí es generar expectativas gigantes, expectativas que no iban a estar nunca a la altura, pero aún así, a pesar de que tal vez no llegue a las expectativas que yo pensaba que iba a tener esta película, porque lo planteaban como al mismo nivel que otras películas como Sinners, como ese estilo, o sea, una película que puede definir el género en los próximos años. Es una película que ya cuando sabes la sorpresa, no creo que te arruine la película. O sea, un segundo, un tercero, un cuarto visionado puede ser bastante interesante, porque puedes captar cosas que tal vez no captaste en un principio. Algo curioso, y ya esto para terminar, es que esta película salió con, como ya le dije, Zach Cregger es director y escritor, y una vez que esta persona terminó de escribir el guión de Weapons, lo que hizo fue ponerla en subasta. Quien quiera producirla la va a producir, y es de momento una de las películas que más, o sea, que más pujas ha tenido, y pujas bastante altas. Al final la termina lanzando a New Line Cinema, pero tiene cosas como a Netflix, a otras plataformas de streaming, inclusive a Jordan Peele pujando para poder producir esta película. Al final se la termina ganando New Line Cinema, porque a pesar de que no termina ofreciendo tanto dinero como Netflix, sí termina ofreciendo distribución internacional. Y algo bastante curioso es que esta película hace que Jordan Peele despida a todo su equipo de trabajo para este tipo de subastas, para encontrar nuevas películas, porque no pudo obtenerla, porque perdió esta película. Entonces esto te habla de lo importante que fue esta película desde el principio, desde concepción para la industria. Hombre, y al final te termina entregando, ya lo dije, una buena película, una película maravillosa, una película entretenida, súper entretenida. Y esto tómenlo como quieran que sea. O sea, no es una película como El Conjuro, que vas a estar todo como que tensado, como que todo tenso durante toda la película, sino que de repente te vas a olvidar, inclusive por momentos, de que estás viendo una peli con un toque un poco diferente, que tiene algo inexplicable que aún no se ha respondido, y que al final estás contándote como que otras historias y cosas más interesantes, y eso es muy
muy, muy, muy bueno. Hay algo que sí tengo que decir negativo de esta película, es algo que no me ha gustado principalmente de la fotografía moderna, y es que me gustaría poder ver en las escenas de noche. Hay momentos en donde no veo un carajo y me gustaría ver, simplemente, ya está. Y otra cosa, también agradezco que aunque el título no me termina de gustar, La hora de la desaparición, el título también en inglés es bastante interesante porque es lo suficientemente críptico como para que lo vayas entendiendo a lo largo de la película. En el título en español, o por lo menos aquí en Latinoamérica, va bastante al grano, La hora de la desaparición. Me sorprende que no hayan spoileado el título, o sea, no hayan spoileado la película con el título, como si lo es, por ejemplo, Longlegs o varias otras películas, El bebé de Rosemary y otras cosas. Me alegra bastante que esto pase. Pero bueno, sin nada más que agregar, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video, se les gustó en el like, suscríbanse para estar atento de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel. Adiós. Bye.